Muy buenos días a todas y a todas. Quiero agradecer en forma muy especial la presencia que tenemos hoy día, que nos honra el ministro de Salud, el doctor Enrique París. Muchas gracias. Y el subsecretario de Redes Asistenciales, el doctor Alberto Uñac. Yo en mi calidad de directora del Servicio de Salud Oriente les quiero contar que estamos muy felices, muy contentos de ver una realidad, ya la construcción del proyecto que teníamos planificado del Hospital Salvador y del Instituto Nacional de Geriatría. Este proyecto hoy día ya va en una construcción de casi un 23%, en un terreno de 172.000 metros cuadrados construidos que va a concluir este proyecto, lo que nos va a dar la posibilidad de atender a todos nuestros usuarios, a todos nuestros pacientes del Servicio de Salud Metropolitano Oriente, del país y también de la región metropolitana en esta infraestructura nueva que se va a concluir, queremos, en el año 2023. Tenemos todas las esperanzas, ponemos todas las fuerzas todos los días en trabajar por ello, con todo un tremendo equipo que me acompaña diariamente, y es por eso que queríamos hoy día presentarles a todos ustedes, a la comunidad y en especial al ministro y al subsecretario, cómo van los avances de esta infraestructura, de este tremendo complejo hospitalario. Así es que agradecerles nuevamente su visita, su presencia y poder mostrarles a la comunidad entera cómo se está construyendo este tremendo complejo hospitalario en este sector de Providencia, en que va a, en el fondo, en el Hospital Salvador, que hoy día funciona aquí al lado, y el Instituto Nacional de Geriatría, en 2 años más, construidos completamente nuevos. Así es que agradecerles nuevamente la presencia de todos y invitarlos a que disfruten de esta maravilla que se está construyendo hoy día. Gracias, María Elena. Sí. Muchas gracias, como siempre. Quiero agradecer a los funcionarios que están laborando en esta obra, a los trabajadores, a la empresa constructora, al MOP, a los directores de los respectivos hospitales y a la directora del servicio. Aquí tenemos una obra gigantesca de más de 172.000 metros cuadrados que incorpora el Instituto Nacional de Geriatría, que lo vemos ahí, que es el que está más avanzado, y el complejo Salvador, donde está la parte ambulatoria y la parte de hospitalizaciones, con un servicio de urgencia muy importante. Esta es una obra que esperamos ver terminada el año 2023, si Dios quiere, pero hay que recordar que el decreto fue firmado el año 2014 y después hubo ciertos retrasos. Sin embargo, hoy día estamos viendo cómo esto avanza. Nos hubiese gustado tener estas camas ya listas justamente ante la pandemia, pero desgraciadamente hubo cambios en las orientaciones con respecto a las construcciones. Yo quiero recordar, y si me lo permite, directora, quiero recordar a un ex ministro, al doctor Pedro García Aspillaga, que luchó mucho por esta construcción y soñó ver terminado este hospital, sobre todo El Salvador, donde trabajó su padre y trabajó él. Así que le mando un saludo a Pedro, si es que nos está viendo, porque creo que es parte de esta obra también se debe al empuje de él. Sin embargo, hoy día María Elena Sepúlveda, la directora del servicio, es la que desde el primer día, apenas llegó, al segundo día entró el primer camión aquí a la constructora, a la construcción, y es así, esa es la verdad de la historia. Para nosotros, obviamente, esto es un avance importantísimo, pero no para el Ministerio de Salud solamente, también para el MOP, también para la empresa constructora, como ya dije, para todos los funcionarios, pero sobre todo para los pacientes. Y aquí el Instituto Nacional de Geriatría va a ser un lujo para los adultos mayores. Nosotros hemos dicho que los adultos mayores son una de nuestras prioridades y lo hemos demostrado en el avance de la vacunación, por ejemplo, y en otros hechos. Y aquí van a tener un lugar de lujo realmente para ser hospitalizados, tratados y controlados. Y todo lo que significa la parte de oftalmología del Hospital Salvador, que es tan famosa, tan conocida, tan antigua, también va a tener aquí un desarrollo gigantesco, y todo lo que significa hospitalización va a estar acá. En este lugar, que es muy amplio, en el futuro van a haber otros hospitales que se van a construir, el Hospital del Tórax, neurocirugía, y probablemente vamos a traer también al Hospital Luis Calvo Maquena. Por lo tanto, esta área va a ser un área muy, muy potente desde el punto de vista de la salud pública. Realmente una revolución desde el punto de vista de la salud pública. ¿Para qué? Para atender a nuestros habitantes, para atender
a los pacientes de todo Chile, porque estos son centros además de referencia nacional, muchos de ellos, para dar la mejor salud pública. En eso estamos trabajando y seguiremos trabajando con mucho ímpetu. Una cosa es el coronavirus, pero otra cosa es que tenemos que seguir trabajando en hospitales, en consultorios, en CEFAM, en servicios de urgencia y también, obviamente, no dejar de lado la vacunación. Muchas gracias a la prensa nuevamente por estar acá y gracias a todos los que han contribuido en esta maravillosa obra. Ministro, ¿cómo está? Buenos días. Esta mañana usted en una entrevista radial decía que la solución no pasa para nada por una cuarentena total. No sé si se refería a la región metropolitana o al país, pero quisiera preguntarle por dónde pasa la solución, qué hacer en definitiva y por qué la cuarentena no es una solución de acuerdo a lo que usted expresaba. Quisiera también preguntarle por declaraciones de la presidenta del Colegio Médico esta mañana, donde ella asegura que el Colegio Médico sospecha que el país entrará en confinamiento total con una restricción de todas las actividades si se llega a una ocupación del 95% de las camas críticas. ¿Qué le parece también esa opinión? ¿Sospecha de qué? No le escuché la sospecha. Sospecha que el país entrará en confinamiento total con una restricción de todas las actividades si el nivel de ocupación llega al 95% de las camas críticas. ¿Qué le parece esa opinión? Y quisiera preguntarle nuevamente por dónde pasa la solución y por qué no es una solución la cuarentena total. Bueno, nosotros nunca hemos pensado que la cuarentena total es una solución. De hecho, desde el comienzo, e incluso antes de que yo fuera ministro, y quiero que lo recuerden eso, mucha gente que critica la cuarentena en esa época quiso el lockdown, palabra que incluso mucha gente no entendía qué significaba, cerrar todo. Y en parte eso fue promovido por el Colegio Médico también. La verdad es que no se toma en cuenta solamente la ocupación de camas para los cambios en el paso a paso. Si es necesario llevar a una cuarentena a la región metropolitana o a todo el país, es una decisión muy difícil, que hay que meditarla mucho y que toma en cuenta otros factores, como son la positividad de la PCR, la cantidad de pacientes nuevos, la cantidad de pacientes por búsqueda activa, la cantidad de pacientes por enfermedad. Es decir, son muchos factores, no solamente la ocupación de camas. Nos preocupa enormemente la ocupación de camas y el subsecretario de redes asistenciales, el doctor Duñac, ha estado trabajando día y noche, incluso sábado, domingo y festivo, para buscar una solución y no tener dificultades en ese sentido. Sin embargo, la ocupación de camas, que se dice que es del 95-94%, es la ocupación global de las unidades de tratamiento intensivo, pero en este momento solo el 66% de esas camas están ocupadas por pacientes COVID. Así que hay que diferenciar eso con la realidad de junio. En junio teníamos un 40% de positividad de la PCR, teníamos más de 55.000 casos activos. O sea, hay una diferencia. No estoy minimizando lo que está pasando, todo lo contrario, estamos muy preocupados y el presidente de la República, en primer lugar, es el que está más preocupado, pero no se toma en cuenta solo la ocupación de cama. ¿Cuarentena total? ¿Perdón? ¿Estamos lejos entonces de una cuarentena total? Es que en medicina tú no puedes hacer ese tipo de pronóstico. Para hacer un pronóstico, para decidir algo tienes que tener datos. Y esos datos son datos científicos. Ya los nombré, algunos de ellos. Si nosotros tenemos esos datos que confirman una situación muy delicada, tomaremos las medidas acordes con la situación. Pero nosotros no hemos adelantado una cuarentena total ni en Santiago ni en el país por el momento y tampoco la vamos a anunciar ni adelantar porque las cifras por el momento están, digamos, en situación evidentemente de aumento, pero no es el único factor, repito por quinta vez, la ocupación de camas. Buenos días, ministro. Buenos días. De Canal 13. Quería preguntarle acerca de algunas declaraciones que emitió esta mañana el director médico de la clínica Endisa. Él hizo una proyección con respecto a las camas críticas, con respecto a los casos nuevos. Él dice que si seguimos en esta línea, o la tendencia en la que estamos hoy, en 2 semanas veríamos una situación mucho más crítica con respecto a las camas UCI. ¿Comparten esa proyección? También considerando que se están esperando las camas que va a aportar el sector privado.
Y también quería preguntarle por el instructivo que se habría enviado a personal médico y a directores de algunos hospitales desde la Dirección General de Redes Asistenciales de no aparecer haciendo declaraciones en la prensa y generando una mala imagen de la gestión del gobierno. Quería saber si eso es real, si fue así y por qué no se podrían dar declaraciones por parte de los distintos hospitales. Y si me permite una tercera pregunta con respecto a otro tema, con respecto a las ISAPRES. El 31 de marzo se deben informar el reajuste de los precios para 2021-2022 y se podría sumar el alza que se postergó en el año 2020. ¿Corresponde realizar alzas considerando que hoy estamos en la misma situación del año pasado? El tema de la ocupación de camas o la distribución de camas entre el sistema público y privado se lo voy a dejar al subsecretario Duñac. Con respecto a ese instructivo, entre comillas, que no es un instructivo, porque nosotros no enviamos instructivos por WhatsApp, no es algo oficial. Si nosotros queremos enviar o enviaríamos un instructivo en algún momento, se hará oficialmente con la firma del subsecretario de redes o con la firma del ministro, pero nosotros no estamos por coartar de ninguna manera la libertad de expresión. Lo que nosotros pudiésemos pedir en algún momento, y yo creo que todos los directores son muy prudentes, es que antes de dar una declaración sean prudentes o consulten con el MinSal, con los institutos o con digamos con el tema central, o en este caso Subsecretaría de Redes Asistenciales, las dependencias centrales, lo que pueden comunicar, porque esto es un trabajo en equipo. No hemos dado ningún instructivo, yo jamás he firmado un instructivo de esa clase. Si se filtró un WhatsApp o una conversación de grupos, obviamente que eso no es algo oficial. En segundo lugar, con respecto a las ISAPRES, nosotros con el superintendente de salud, que forma parte de mi gabinete ampliado, estamos estudiando esa, digamos, situación y nosotros le hemos pedido a las ISAPRES, obviamente que dado las ganancias importantes que tuvieron, pudieran postergar o no decretar el alza de los planes. Yo creo que en este minuto sería lo más adecuado, es mi punto de vista personal. Y se lo pido humildemente a las ISAPRES que ojalá no aumenten sus planes, el costo de los planes, justamente en este momento de pandemia, donde mucha gente ha tenido pérdidas de trabajo, ha tenido dificultades para trabajar y además que ellas han tenido ganancias muy importantes. ¿Por qué? Porque se han postergado justamente muchas cirugías, muchas consultas médicas, muchos procedimientos ambulatorios, muchos elementos que para ellos significaban un gasto enorme y deben recapacitar, yo creo, en ese sentido. Sin embargo, confío plenamente en Patricio Fernández, el superintendente de salud, que le está conversando y dialogando con las ISAPRES. Con respecto a las declaraciones del director de la clínica Indisa, le voy a dejar la palabra al doctor Duñac. Muchas gracias. Gracias, ministro. Bueno, respecto a la situación de la ocupación de camas críticas, como por todos ustedes bien conocido, el aumento que ha habido del número de pacientes activos ha determinado una alta ocupación de las camas a nivel país. Efectivamente, estamos en cifras de torno al 94% de la ocupación de la red público-privada, situación que se ha mantenido en los últimos meses. Eso formaba parte, en alguna medida, también de la estrategia que habíamos diseñado de ir incrementando en forma progresiva la conversión de camas, dado que convertir camas no es algo fácil. Hay un recurso humano que es escaso y que está fatigado. Por tanto, hemos ido complejizando camas en función de las estimaciones que hacemos semanalmente respecto de las necesidades que nosotros proyectamos. Esta semana hemos proyectado también que ese requerimiento va a ir aumentando y por esa razón, lo hicimos la semana pasada, emitimos un decreto, una resolución en realidad, que solicitaba la ampliación progresiva de las camas críticas a las clínicas y hospitales en función de lo que había sido la primera ola. Recientemente, en el día de ayer, hicimos un comunicado también en el cual íbamos a suspender las cirugías selectivas, de modo tal de ir ampliando la capacidad justamente para ir recibiendo este aumento de pacientes que nosotros esperamos que vaya ocurriendo en los próximos días.
Este esfuerzo, hoy día podemos decir que ya llegamos a una dotación, a la misma dotación que teníamos en la primera ola, y esperamos que esta semana poder incluso ampliar esa capacidad en el orden de unas 200 camas adicionales. Así que estamos trabajando en ese proceso de reconversión, que como ustedes bien entienden es bastante complejo, difícil. Lo estamos haciendo a nivel de todo el país porque estas necesidades evidentemente ocurren en región metropolitana, pero también en regiones como Biobío, Coquimbo, Antofagasta, que son probablemente los puntos más críticos. ¿Del sector privado? ¿Verdad? 200 camas, digamos, faltantes vendrían del sector privado. Público y privado. Aquí estamos trabajando, esto es una sola red a nivel nacional y no se hace ningún tipo de diferencias entre lo que es público y lo que es privado. Todos estamos trabajando en conjunto para salir adelante de esta situación. Pero me gustaría, aprovechándome de su pregunta, insistir en que este no es un problema que se resuelve con camas críticas. Este no es un problema que se resuelve a nivel de los hospitales. Este problema se resuelve con el trabajo de todos. Cada uno de nosotros tiene que ser sumamente responsable, mantener las medidas que ya ampliamente hemos difundido durante todo este año. Esta situación de pandemia no ha pasado, está más viva que nunca y tenemos que seguirnos cuidando. El hecho de que venga una vacuna, ¿no es cierto?, que esté en camino, que ya tengamos muy cerca una posible solución a este problema, no nos permite descuidarnos. Tenemos que seguir manteniendo todas las medidas porque justamente estos son los momentos más críticos. Esto es como, no sé si ustedes saben, pero la mayor cantidad de accidentes de automóvil ocurren muchas veces cuando uno va llegando a la casa, muy cerca de la casa. Y es porque uno se siente ya más seguro y descuida un poco todas estas medidas de seguridad. Así que ahora que estamos cerca de encontrar esta anhelada inmunidad, es cuando más tenemos que poner atención al cuidado. Muchas gracias. ¿Qué tal, ministro, subsecretario? Justamente le iba a preguntar respecto al tema de las camas, se me adelantó, con respecto a esto de que ya alcanzamos el número que era el equivalente al al primer pic del año pasado. Si sigue aumentando el nivel de contagio y de demandas de camas UCI respecto del decreto que se publicó esta jornada, ¿está en riesgo que eventualmente se lleguen a suspender, como ocurrió el año pasado, en las cirugías electivas relacionadas con garantías GES? ¿Cuál es la línea ahí de riesgo en el fondo que hay para llegar a esa instancia? Bueno, evidentemente que siempre tenemos que poner por delante la vida de los pacientes y tenemos que priorizar en circunstancias complejas como las que estamos viviendo. Siempre tenemos que poner primero la vida y por tanto todo aquello que no sea de urgencia vital o patologías de riesgo vital pudieran, si se pueden postergar, tendremos que postergarlas. La vida es lo primero y es lo que tenemos que preservar y para eso estamos trabajando. Por ahora no se ve cercana la posibilidad de llegar a suspender cirugías asociadas a garantías GES. No lo estamos pensando en este momento, no lo descartamos como una alternativa futura. Tenemos que explorar todas las posibilidades, pero en este momento, con la suspensión de la cirugía electiva, pensamos que vamos a tener una pequeña holgura adicional, además de la complejización de camas que ya tenemos programadas para esta semana. Última pregunta. Ministro, buenos días. Pese a lo exitoso que ha sido el proceso de vacunación, se han producido algunos errores. De hecho, ayer conocimos esta situación de un lactante que fue vacunado con la vacuna de COVID-19. Hoy estos 10 profesores que recibieron primero una dosis, luego de un laboratorio, luego la dosis correspondiente al otro. ¿Cómo se explican estos errores? ¿Qué hay detrás de esto? ¿Qué medidas van a tomar? Bueno, si usted recuerda, hasta el momento, a las 11 de la mañana no tengo todavía el reporte, pero se habían colocado más de 7 millones de dosis de vacuna, sumando primera y segunda dosis. No quiero de ninguna manera minimizar lo que ha ocurrido y pido disculpas por los errores, sobre todo a esta mamá que fue vacunada a su guaguita de 6 meses con una vacuna en contra del coronavirus.
le quiero dar la tranquilidad, primero voy a referirme a eso, de que es un virus muerto, que es un virus inactivado absolutamente, que es muy similar al de la influenza, el tipo de vacuna. Por lo tanto, estamos obviamente preocupados, pero se le hará un seguimiento a esa guaguita. La Seremi de Salud de la región fue específicamente a Villarrica a, hacer un monitoreo de la situación e iniciar un sumario. Hay que recordar que el personal de salud y el personal de la atención primaria ha hecho un trabajo gigantesco, enorme, y que una enfermera, por un error, obviamente que puede empañar o no puede empañar según la visión de cada uno, yo creo que ella pidió disculpas de inmediato. La enfermera reaccionó de inmediato, pidió disculpas, reconoció ese error, y es un error en más de 7.400.000 dosis. Ahora, una persona es una persona, una guaguita es una guaguita, y nosotros estamos muy preocupados por ella y pedimos disculpas si se cometió ese error. En el otro caso que usted nombra, que es del hospital de San Bernardo, o no del hospital, sino que la consultorio de San Bernardo, la verdad es que se colocó una vacuna diferente a la que se había colocado en primer lugar. Eso tampoco es una complicación. De hecho, nosotros en el instructivo que elaboró el PNI, Programa Nacional de Inmunizaciones, ya estaba considerada esa situación, están consideradas todas las situaciones. ¿Por qué? Porque esto ocurre en todo el mundo y ha ocurrido también en las campañas contra la influenza y en otras campañas. Afortunadamente no corren peligro esas personas, no van a tener ningún problema, y obviamente que se va a seguir con su plan de vacunación de acuerdo a lo que está planificado. Ahora, yo quisiera decir algo, sí, con respecto a lo que dijo el subsecretario de Redes. El hecho de que tengamos una campaña de vacunación exitosa, reconocida en todo el mundo, menos en Chile por algunas personas, obviamente, como siempre, no significa que no tengamos que bajar los brazos. Si la pandemia no ha pasado, nosotros nunca dijimos que vamos a tener inmunidad de rebaño antes del 30 de junio. Por lo tanto, no hay que abandonar las medidas más básicas, que son lavado de manos, uso de mascarilla y distanciamiento físico. Yo les pido a toda la población que mantengan esas medidas por lo menos hasta el 30 de junio. Y creo que, una vez más, agradecer a las alcaldesas, a los alcaldes, al personal de atención primaria, porque han hecho una campaña realmente maravillosa con la vacunación. Y agradecer una vez más a los trabajadores de aquí que han llevado a cabo esta obra tan hermosa, y a nuestra directora del Servicio de Salud, porque era un sueño, y es un sueño que se está cumpliendo, es un sueño que finalmente estamos viendo la realidad. Si hubiésemos tenido estas 529 camas, con un montón de camas UCI, a lo mejor estaríamos viviendo otra realidad con respecto a la falta de camas. Y la gente que se opuso a la construcción de estos hospitales, ahora obviamente nadie les pregunta por qué faltan camas UCI, por qué estamos con problemas. Pregúntenle a los que se opusieron. Yo creo que no quiero reclamar contra nadie, pero creo que a veces ha faltado visión de futuro. Yo he dicho hasta el cansancio, el tema de salud es un tema del Estado, no es un tema del gobierno de turno. Por lo tanto, cuando hablamos de salud, ojalá que hablemos de todos los chilenos, del Estado de Chile, de nuestros pacientes, y no volvamos nunca más a suprimir obras que son tan necesarias para la salud de nuestros compatriotas. Muchas gracias.